Muy buenas noches a todas las personas dentro y fuera de Costa Rica y en todos los rincones de América Latina donde nos han estado escuchando. Esta es una entrega más de su programa Los Ignorantes, el programa donde intentamos salir de la ignorancia un tema a la vez. Esta noche tenemos un tema bastante particular, bastante especial y algo sobre lo que todos quisiéramos salir de la ignorancia, porque todos hemos oído de ciertos conceptos en política, izquierda, derecha, liberalismo, socialismo, y mucha gente o no entiende muy bien de qué están hablando o inclusive deliberadamente trata de inducir a error y a confusión. Entonces vamos a hablar un poco y a profundizar mucho en ese poco. Luis, buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Andrés. Como mencionabas, muchas veces nos vemos en un mar de ideas políticas y a veces no entendemos conceptos básicos porque la política tiene muchísimas aristas. La política va desde lo social, la salud, la economía, y a veces pasamos de una a otra de manera incoherente y no nos damos cuenta de que por tener una postura en lo social de una manera, no necesariamente es la correcta si abrazamos en lo económico otra. Y a veces por estar en esa dispersión de pensamiento nos encontramos generando votos incoherentes, ¿verdad? Elecciones de nuestros presidentes, de nuestros gobernantes, de una manera no muy racional, no muy coherente. Y hoy precisamente vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido, Andrés. Muy buenas noches. Esperamos aclarar todas las dudas, esperamos aclarar los puntos que tenemos sobre cada tema, sobre lo que es izquierda, sobre lo que es derecha. Y como dice Luis Alonso, tratar de esclarecer bien estos conceptos y dejar de que nos tergiversen información que en esta época es muy dado a la confusión y, como dice Luis, terminamos votando por cosas que al final es lo contrario. Entonces esperamos que salgamos de la duda todos un tema a la vez. Hoy vamos a definir si somos de centro, si somos de derecha, si somos de izquierda, cómo se come todo eso, de dónde vienen esos términos y cómo podemos ponerlos en una perspectiva actual en nuestros países de Latinoamérica. Para eso tenemos al profesor Alberto Mansuetti. Eres abogado, licenciado en Ciencias Políticas, fundador del Centro de Liberalismo Clásico y cofundador del Foro Liberal de América Latina. Y él es un profesor argentino que reside en este momento en Bolivia. Así que le damos la más cordial bienvenida, don Alberto. Muchísimas gracias por estar en Los Ignorantes esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, don Alberto, yo creo que debemos comenzar sacando algunos contextos básicos porque el ciudadano común, el ignorante común como nosotros, no tiene muy claro cómo es que funciona el espectro político. ¿Qué podríamos esperar? ¿Cuáles serían las características básicas políticamente hablando de una persona de izquierda, una persona de centro, una persona de derecha para ir colocando el esquema desde lo más básico posible? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer, queridos amigos, es no confundir los conceptos con los términos. Claro. Vos hablaste de aclarar términos y hablaste de aclarar conceptos. Es que son cosas diferentes. Una cosa son los términos y otra cosa son los conceptos. Los conceptos son construcciones, realidades que tenemos en la mente, eso le llamamos concepto. Ahora, los términos son las palabras con que designamos esos conceptos. Y las palabras pueden cambiar. De hecho, cambian muy rápido hoy en día. Pero los conceptos permanecen invariables. Eso pasa con izquierda y derecha.
la gente que está en la ignorancia y no quiere salir, como dirían ustedes, se confunde mucho porque dice, no, pero es que los términos izquierda y derecha fueron originados en la Revolución Francesa, la Asamblea, los que se sentaban a la derecha y los que se sentaban a la izquierda y tal. Por lo tanto, es una cosa muy antigua y ha perdido validez y vigencia y todo. No y no. Los términos sí fueron originados en la época de la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Nacional los realistas conservadores, realistas no en el sentido de leales al rey, sino realistas filosóficos. Claro. ¿Cómo? Los monarquistas. No necesariamente. Permíteme un segundito. Es que no necesariamente eran royalistas, o sea, realistas en el sentido de leales al rey. Había algunos que no eran realistas en ese sentido, pero eran realistas filosóficos. Entonces, los utopistas revolucionarios se sentaron a la izquierda. Entonces, esto tiene que quedar claro porque los conceptos son universales. ¿Y cuáles son esos conceptos? En política hay dos talantes que es inevitable. Mire, es absolutamente inevitable. Si usted no entiende eso, no va a entender nada de política. Y esos dos talantes son el realismo conservador y el utopismo revolucionario. Y eso existe desde que el hombre es hombre y el mundo es mundo. Existen esos dos, digamos, esas dos divisorias de agua que son el realismo conservador y el utopismo revolucionario. Ahora, los términos, los términos cambian de un país a otro, de una época a otra. Y en la Asamblea Nacional 1789, a partir del 1789, los realistas conservadores se sentaron a la derecha, los utopistas revolucionarios se sentaron a la izquierda. Entonces, desde ese entonces se habla de la derecha y la izquierda como términos para designar esos conceptos. Pero una cosa son los términos y otra cosa son los conceptos. Hay que seguir con esos términos porque hasta ahora no se han inventado otros mejores para definir ambos conceptos. El día que se inventen otros mejores los cambiaremos, pero de momento tenemos que seguir refiriéndonos a derecha e izquierda. Eso no hay escapatoria. ¿Okay? Y el que diga lo contrario o es un ignorante o es un mentiroso. Okay. Entonces, también, sí, yo soy me van a disculpar los que me conocen, ya saben cómo soy yo. Yo soy muy tajante, ¿ok? Entonces, ahora, es más correcto, más apropiado hablar de las derechas en plural y las izquierdas en plural, porque mismo en la Asamblea Nacional, entre los que se sentaban a la derecha, todos eran realistas conservadores, pero había monárquicos, había menos monárquicos, había monárquicos absolutos y monárquicos constitucionales, había no monárquicos, en fin, había religiosos y no católicos y de otras posturas, y a la izquierda había también católicos, ¿ok? Pero eran todos utopistas revolucionarios, y los había de distintos matices, había católicos, había ateos, etc. Entonces, lo correcto, queridos amigos, es hablar de las derechas y de las izquierdas, ¿ok? Y si referimos a capitalismo y socialismo, bueno, pasa lo mismo. Capitalismo se le llama desde hace unos 100 años o más al sistema que Adam Smith denominaba de economía natural, otros hablan de economía de libre mercado o economía libre, ¿ok? Y bueno, algunos le llaman capitalismo, pero quiero que quede claro esto, los términos varían, pero los conceptos son invariables. Adam Smith le llamó el sistema de economía natural aquel donde el Estado no intervenía, ¿ok? Y eso sigue siendo válido. Después vino Marx y le llamó capitalismo. Bueno, insisto, los términos varían, pero los conceptos son invariables. Gracias. Podríamos entonces pensar que hay varias gamas o varios esquemas dentro de la gama de la derecha,
diferentes formas de derecha y diferentes formas de izquierda. Así es, así es. A ver, vamos a la política. Izquierda y derecha definen conceptos políticos, son expresiones que definen conceptos políticos. Y capitalismo y socialismo son expresiones que definen conceptos económicos. Y en principio hay coincidencia, ¿ok? La derecha defiende el capitalismo. Si usted no defiende el capitalismo, no es derecha. Ok. Y la izquierda, el socialismo. Y si usted no defiende el socialismo, no es izquierda. ¿Ok? Ahora, claro, hay una correspondencia ahí clarita entre sistemas o modelos, digamos, económicos y expresiones políticas. Ahora, sí nos cabe considerar los que hablan de centro. Los que hablan de centro defienden un tipo de economía que llaman mixta. ¿Okay? O sea, un poquito socialista, un poquito capitalista. Mi amigo, unos amigos aquí en Bolivia dicen que el centro es una hipocresía y tienen razón, porque la economía mixta es socialismo relativamente moderado. Si a usted le mete 50% o algo así de socialismo a una economía y tiene un modelo de economía mixta. ¿Okay? Hay variantes también, pero en esencia una economía mixta, y es una idea muy vieja, es una idea viejísima, tiene más de 100 años el tema de la economía mixta, un poquito capitalista y un poquito socialista, pero es como mezclar la comida y el veneno. Si usted mezcla mitad comida y mitad veneno, usted se va a morir, igual que si usted tomara veneno solo. No sé si me explico. Claro, lo que pasa es que hay gente que va a pensar que uno es... Perdón, lo que pasa es que hay un sector que va a pensar que el otro es el veneno. Y el otro va a pensar que el otro es el veneno. Exacto. ¿Cómo sabemos cuál es la comida y cuál es el veneno? Correcto. Y bueno, mire la geografía y la historia. Es que tenemos que, yo no sé, yo soy el presidente de un instituto aquí que se llama la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Y fundé el Centro de Liberalismo Clásico. Nosotros nos gustan mucho las instituciones, no nos gustan las marchas ni el alboroto, porque el alboroto es típico de la izquierda, ¿ok? Entonces, a nosotros nos gustan las instituciones. Entonces, cuando enseñamos, nosotros le pedimos a los estudiantes que el primer día, olvídese lo que dice el otro. De momento, concéntrese en lo que es la realidad. Si usted tiene alguna duda de si el socialismo es veneno o no, mire pues lo que fue el comunismo en la Unión Soviética y mire lo que fue el capitalismo en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, sí, pero es que hay algunos que dicen, olvídese de lo que dicen algunos. Aprenda primero, salga de la ignorancia primero y después vamos a ver las cualificaciones, las diatribas, vamos a ver las mentiras también y eso. Es importante porque a mí me gusta mucho la consigna que ustedes tienen, la consigna esa de salir de la ignorancia. Pero tenemos que entender que salir de la ignorancia es algo que se necesita de urgencia en América Latina, pero no es algo que pueda hacerse de un día para otro. Salir de la ignorancia requiere salir de un montón de mentiras malintencionadas y de errores, o sea, malentendidos que no siempre son malintencionados. Muchas veces la gente lo repite de ignorante qué, ¿no? Y de necia porque no quiere aprender. Hoy en día hay infinidad, innumerables fuentes en Internet, hay artículos, instituciones, para salir de la ignorancia, pero hay también instituciones educativas, muchas. Pero insisto, y en esto me gustaría repetir, aunque me vuelva un poco cansado o cargoso, ¿no? Salir de la ignorancia no es algo que se pueda hacer de un día para otro, porque son demasiadas las mentiras y los malentendidos. Nos han metido el alarmismo climático, nos han metido la reforma agraria, el Banco Central, la economía mixta,
nos han metido la ideología de género, el relativismo posmoderno, nos han metido, alarmismo climático, ya lo dije, el racismo antiblanco y todo lo que tiene que ver con la occidentalofobia y cristianofobia. Nos han metido muchas confusiones, nos han hecho creer algunos, porque vienen de distintas fuentes, distintas clases de mentira y engaño, y confusiones y malentendidos. Algunos nos quieren hacer creer que todo musulmán es terrorista, cosa que es mentira. O sea, el terrorismo musulmán o mejor dicho, el terrorismo islámico es algo terrible, ¿ok? Y condenable de todo punto de vista, humano, político, etc. Ahora bien, no todo musulmán es terrorista, ¿ok? Porque los que más sufren el terrorismo son los musulmanes. En los musulmanes que no están de acuerdo con el terrorismo, que son un montón, son la mayoría, ¿okay? Son fuertemente sometidos y perseguidos y asesinados por los terroristas. Entonces hay mucho que aprender. Esa es otra. Cuando ustedes dicen salir de la ignorancia, ¿cómo se sale de la ignorancia? Muy simple, aprendiendo. Pero aprender es un proceso que requiere cierto tiempo y no todo el mundo está dispuesto. Y de ahí salen las incongruencias. Las incongruencias salen porque mucha gente hace lo que los enfermos impacientes, o sea, los enfermos que no son pacientes, hacen, que es abandonar el remedio, un remedio que tenía que tomar durante 6 meses para curar una enfermedad, a los 15 días lo abandona. ¿Y por qué lo abandona? Y porque se siente mejor. ya a los 15 días, o sea, se le dio un remedio para que tome por 6 meses, pero a los 15 días ya se siente mejor, los síntomas más dolorosos ya pasaron, entonces bota el remedio a la basura. De ahí salen las incongruencias. De ahí sale la incongruencia, por ejemplo, las dos más grandes que hemos identificado ya son la incongruencia de los sectores pro vida que son socialistas en lo económico. Es una tremenda incongruencia. Y la otra incongruencia es la de los procapitalistas que son antifamilia. Si quieren podemos hablar ese tema o lo dejamos para después. No sé si tienen... Nos interesa muchísimo. Cuéntenos un poquito porque sí se refleja a veces en publicaciones que hacemos. A veces a mí me pasa que alguien comenta algo que yo digo, este es de los nuestros. Está a favor en unas cosas y exacto, en contra y después de otras. posteamos otra cosa y es completamente lo contrario. A ver, concretemos un poco. ¿Por qué alguien que está a favor del capitalismo no puede ser antifamilia, no puede estar a favor de la ideología de género? ¿Por qué razón? Por la misma razón de que quien sea pro familia no puede ser anticapitalista. Y la razón es la siguiente: capitalismo y familia van estrechamente unidas. Capitalismo e instituciones tradicionales, digamos, occidentales, instituciones de la moral judeo-cristiana, van intrínsecamente unidas. Y nosotros en nuestras clases siempre enseñamos marxismo. ¿Por qué enseñamos marxismo? Y casi de entrada, casi antes de aprender cualquier otra cosa, le enseñamos marxismo a nuestros estudiantes. ¿Pero qué marxismo le enseñamos? ¿Le enseñamos la plusvalía? No, esa es la doctrina económica marxista, que es nada más que un pretexto. ¿Okay? Lo que le enseñamos es una verdad muy grande que vieron Marx y Engels, también vieron Lenin y todos los marxistas culturales, sobre todo Gramsci y compañía. ¿Ok? Sí, Gramsci y la Escuela de Frankfurt, Georgi Lucas, todo eso. ¿Y cuál es esa verdad? Y la íntima conexión que existe entre la economía capitalista por un lado y por otro lado lo que Marx llamaba la superestructura. ¿Y qué es la superestructura? Y la ideología, lo que él decía, o sea, la cultura, los valores judeocristianos, con el énfasis en la familia, el matrimonio, la relación entre padres e hijos y todo, que tiene mucho que ver con la propiedad privada, o sea, el origen de la propiedad privada. Eso lo dice Engels.
en el libro con ese título. Entonces, ¿por qué nosotros empezamos por enseñar marxismo? Y porque la gente tiene que entender que Marx y Engels eran capísimos en ese punto. O sea, en ese punto tenían razón. Por eso ellos querían, para acabar con el capitalismo, acabar también con lo que hoy llamarían heteropatriarcado, o sea, con la institución de matrimonio, familia, etc. De hecho, ¿no? es entonces el que origina el concepto de patriarcado, ¿correcto? Así es, así es. Entonces nosotros enseñamos, por ejemplo, el marxismo de las obras juveniles de Marx, porque hay por ahí el libro negro de la nueva izquierda, que ustedes lo entrevistaron a mi querido amigo Laje, pero no es verdad que la nueva izquierda sea nueva. Vamos a estar claros. ¿Cómo que nueva? Pero ¿por qué no estudian los escritos juveniles de Marx, los de Bélgica y Francia, los manuscritos, los Grundrisse? Ahí hay todo un ataque a la familia, al matrimonio. ¿Y por qué no estudian el libro de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884, un año después de la muerte de Marx, escrito con los apuntes de Marx, los apuntes de lectura del libro del antropólogo Henry Morgan? O sea, no hay nueva izquierda. El que te hable de nueva izquierda está muy equivocado. Bueno, haciendo un poco de justicia a nuestros amigos que han sido parte de nuestro programa varias veces, creo que es una visión de la aplicación de la nueva izquierda. Es decir, tenemos claro de que eso viene desde el inicio del marxismo, pero hay una izquierda actual que tenía esos conceptos en el baúl y ahorita los saca. Entonces se puede entender como una nueva aplicación de esos conceptos. Una nueva estrategia. Una nueva estrategia de vender el viejo marxismo. Exacto, que el marxismo siempre estuvo ahí. Eso que usted dice, esos conceptos siempre estuvieron ahí, pero hay una izquierda que ahorita los está sacando y los está desempolvando del baúl. Y perfectamente aplicado a lo que dice el profesor, que nadie lee. Lo que conocíamos del comunismo era meramente económico y nadie conocía la parte cultural de estos movimientos. Claro. Entonces, la parte cultural realmente en manifestación social, podríamos decir que es lo que quieren decir con la nueva izquierda. Como que metieron todos esos conceptos en un congelador para esperar el momento adecuado y sacarlos y revivirlos, y este está siendo el momento adecuado. Así es, estamos de acuerdo. Pero nosotros enseñamos por qué hubo esa metida en el baúl y una sacada del baúl ahora, 100 años después. Muy bien. Hay una razón. Y es que hay toda una excelente estrategia que no cambia, es la misma estrategia gradualista diseñada en 1848 para la asociación, la Primera Internacional, ¿no? Que después se juntaron con los anarquistas y después. Nosotros hemos revisado mucho los documentos, por ejemplo, de la Primera Internacional, firmados de puño y letra por Marx y Engels, donde el mismo Marx dice cosas muy interesantes, como por ejemplo que ellos se inspiraron en los libros azules para criticar el capitalismo manchesteriano, y los libros azules eran escritos por los terratenientes que se quedaban sin mano de obra para el campo, porque la gente se iba a Manchester porque preferían ser obreros a ser peones de campo, y preferían ser obreras, las mujeres, a ser fregonas y lavanderas en los castillos, ¿no? Rurales. ¿Cuál es esa razón específica? Nosotros estudiamos... Perdón, don Alberto, ¿cuál es esa razón específica por la cual se saca del baúl de los recuerdos ese concepto y se aplica en este momento? ¿Y por qué, está teniendo tanto éxito? Yo le voy a explicar. La razón específica es por el tema de la superestructura, reflejo de la estructura que Marx y Engels creían, y en eso no tenían razón, ahí ya la pifiaron. Pero la estrategia de meter en el baúl los temas antifamilia y desarrollar los temas del estatismo en la economía y en la educación, que es el manifiesto comunista, los 10 puntos de 1848, el capítulo 2, obedece a la idea marxista de estructura-superestructura, que después es revisada
revisada pero no tampoco cambiada, revisada pero no cambiada, en la Escuela de Frankfurt principalmente y Gramsci, antes de la Escuela de Frankfurt. Ahora bien, fíjese, si usted compara esas obras juveniles de Marx y la obra de Engels póstuma del 84, con los 10 puntos del Manifiesto Comunista, ahí en esos 10 puntos no se habla nada de matrimonio y de familia, se habla nada más que de 2 temas, de economía y de la educación. ¿Ok? Los puntos número 1 al 9 son dedicados a la economía, la banca, el dinero, el trabajo rural, el trabajo urbano, industrial, fabril, y los impuestos y demás, del 1 al 9. Y el 10, el 5, Banco Central, el 10, la educación. Entonces, eso fue en 1848. ¿Cuándo se empezó? Porque entonces ellos lo que decían, querido Luis Alonso y Andrés y Robert, lo que ellos decían es, no podemos todos juntos. No podemos ir a agarrar, embestir contra el capitalismo y a la vez embestir contra el matrimonio y la familia. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la economía, por aquello de que la estructura económica determina la superestructura jurídico, ideológica, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, tomó 100 años aproximadamente, o sea, de 1910, año de la Revolución Mexicana, a 2010, cuando las izquierdas terminan, por lo menos aquí en América Latina, que es donde subsisten, terminan de recuperan las pocas posiciones que habían perdido en los 90 con el neoliberalismo, después podemos hablar de ese tema también, y en 2010 ellos terminan de recuperar las pocas posiciones que habían perdido y vuelven otra vez a tener la sartén por el mango por completo. ¿Por qué? Y bueno, porque hicieron la reforma agraria, hicieron el Banco Central, hicieron no un solo impuesto progresivo, como dice el manifiesto, sino hicieron como 20 o 30 impuestos progresivos. Es decir, hemos ido en América Latina sobre todo, hemos ido más allá del manifiesto comunista. Hemos estado a la izquierda de Marx. ¿Ok? Por ejemplo, en el punto 10, exacto, muy bien, claro que sí. En el punto 10, que decía la educación pública, nosotros agregamos y la salud y las jubilaciones y pensión. ¡Opa! Hicimos cosas con el manifiesto comunista que ni Marx se atrevió a exponer. Y en 100 años, de 1910 a 2010. Entonces yo me pregunto a todos esos que salen a marchar, yo soy un enemigo de las marchas, ¿ok? Porque eso de la calle, esa era la estrategia marxista cuando no tenían el poder. Desde que tienen el poder, no. Entonces, lo que yo digo, mira, en vez de salir a la calle a manifestar, que de la manifestación solo quede el cansancio, lo que hay que hacer es lo mismo que hicieron ellos. Yo quisiera, o sea, ellos para tener la sartén por el mango. Quisiera hacerle una pregunta específica en función de eso, don Alberto. Hoy precisamente en nuestro país es un país especial. es un país especial porque nosotros nos hemos jactado durante muchísimos años de que no somos de derecha, no somos de izquierda, somos muy de centro y exacto, como usted lo mencionaba temprano, creo que es más utópico el centro que otra cosa, pero bueno, yo creo que el centro es esa hipocresía de querer quedar bien con el River y con el Boca, ¿verdad? Aquí le llamamos pancismo, ¿verdad? Cuando vota por uno y por el otro, ¿verdad? Entonces, hoy precisamente hubo una manifestación estudiantil en la cual nosotros hicimos un posteo de un video en donde dejamos en evidencia que los estudiantes están bastante preocupados por esta agenda ideológica que está abrazando nuestro gobierno, que es un gobierno de izquierda, clarísimamente, con mucha tendencia de poder colocar todas estas ideologías sociales y culturales,
de manera impositiva y, ¿por qué no, hasta totalitaria? Cuando a través de leyes que se quieren implementar, proyectos de ley que se quieren implementar, y yo creo, aprovechándose un poquito de que como siempre hemos sido de centro, siempre hemos sido muy moderados, no estamos acostumbrados a salir a la lucha, a alzar la voz. Al debate. No estamos acostumbrados a eso. No tenemos la marcha del 20 de marzo de 1900 en donde murieron 300 estudiantes. No, nosotros no tenemos eso. Entonces, hoy salieron los estudiantes a reclamar, a solicitar la renuncia del ministro de Educación, precisamente por la imposición de todas estas ideologías. Se quiere imponer los baños mixtos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo pensábamos, son estas, o sea, nosotros aplaudimos en un sentido que el pueblo esté queriendo alzar la voz y que quiera salir del letargo cívico en el que se encuentra, pero al mismo tiempo me llama la atención que usted sugiere que esas manifestaciones tienden a ser de izquierda y que al final de cuentas, después de la manifestación, todo el mundo se va cansado para su casa y se logra poco. ¿Cuál debería ser entonces la manera correcta para llamar la atención política de los líderes? El canal. Para frenar los estragos que ya está haciendo la izquierda en el poder. Exacto. Porque parecerían izquierdistas reclamándole a las izquierdas, ¿verdad?